¿Me están escuchando? Sí, profe. ¿Sí escuchan? Bueno. Buenos días. Buenos días, profesor, sí se escucha. Bueno. ¿Sí pueden escucharme? Sí, profe, sí le escucho. Sí le escuchamos ya. Ok. Bueno, gracias, Christopher. Bueno, vamos a iniciar. En la ocasión anterior que estábamos viendo lo que son los salarios, tal y como lo define la ley del impuesto de la renta. Lo que la ley del impuesto de la renta considera salarios, que es el artículo 94. ¿Recuerda? Estamos analizando el caso de los honorarios de personas físicas que prestan servicios personales independientes, o sea, honorarios, ¿verdad? Es lo que estábamos revisando. Nos quedamos en la fracción 4. Estamos en la fracción 4. Profe, ¿puede compartir su pantalla, por favor? Bueno, ¿sí escuchan? Bueno. Entonces, este era el caso, personas físicas que prestan servicios preponderantemente a un prestatario. Decíamos que si esos ingresos representan más del 50%, el que presta los honorarios, el profesional, puede informarle al prestatario que sus ingresos quiere considerarlos para efecto de pago de impuestos, el impuesto sobre la renta específicamente, como si fueran salarios. ¿Sí? Y nos preguntaba mi compañero que si eso implicaba que iba a tener las prestaciones correspondientes a un asalariado. No dice, porque de lo único que se trata es de ver de qué manera va a pagar los impuestos quien recibe los honorarios. Y entonces, cuando se dé esta causa de que obtenga más del 50% con un patrón, él puede decidir que se consideren como salarios para efecto del pago de impuestos correspondiente a esta persona, al que presta el servicio personal independiente. No sé si tengan alguna duda al respecto. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ver la siguiente fracción, que se parece, tiene mucho que ver con esta fracción 4. La fracción 5 dice que los honorarios que perciban las personas físicas de personas morales y que presten servicios personales independientes pueden considerarse como asimilados a salarios cuando comuniquen por escrito al prestatario que opta por pagar impuesto como si fueran salarios. Es decir, la fracción 4 es un caso particular, ¿ya? Cuando alguien presta servicios por honorarios y sus ingresos corresponden a más del 50% del total de sus ingresos percibidos por honorarios. Pero aquí, en la fracción 5 propiamente abarca a todos, o sea, dicen los que perciban honorarios, siempre y cuando comunican por escrito al prestatario que quieren pagar su impuesto, no como si fueran, no como les correspondería en el capítulo correspondiente de la ley de impuesto sobre la renta, por honorarios, sino como si fueran salariados. Entonces, si ustedes en el área de recursos humanos seguramente van a tener puede llegar alguien que les solicite pagar sus impuestos asimilados a salarios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, comentábamos la vez anterior que si fueran honorarios, que de acuerdo al capítulo correspondiente, les retendrían, si fuera una persona moral,
les retendría parte del impuesto sobre la renta y una parte del impuesto al valor agregado. 10% de ISR sobre el salario, sobre los honorarios pactados y 2/3 partes del IVA. Eso es un poquito más del 10%. En ese caso, el empleador le retiene al trabajador por honorarios y lo paga Hacienda. Y el que presta el servicio, el que trabaja por honorarios, pues recibe un poco menos de lo que debería recibir, o sea, la parte que le retiene. Pero la fracción 5 de este artículo nos dice que el único requisito es que se lo comunique por escrito al prestatario. Y como no distingue la ley si es uno o más, pues se entiende que es con todos o con parte de ellos. Si alguien presta un servicio personal independiente a varias personas, ya sean físicas o morales, puede decidir que con algunas de ellos le den trato de asalariados y con otras sus ingresos sean considerados como honorarios. Entonces, como les comento, prácticamente todos los que prestan servicios por honorarios pueden acogerse a esta facilidad. ¿Cuál es la ventaja? Pues que le retendrían menos. Normalmente le retendrían menos, depende del nivel de ingresos. O sea, en términos generales puede ser menos del 10%. Y pues dependiendo de los ingresos pueden ser un monto superior al que corresponde al 10%, porque la forma de calcular el impuesto para personas físicas no es una tasa fija, sino una tabla progresiva. Entonces, como les comento, dependiendo del nivel de ingresos, podrían estar en algunos casos abajo del 10% y en otros casos arriba. Entonces, eso de manera individual lo tienen que evaluar para determinar qué les conviene, pero lo importante aquí es establecer que quien decide pagar impuestos como asimilados a salarios, como si fueran salarios, es el que presta el servicio eh, personal independiente, no el prestatario, o sea, quien paga, quien contrata el servicio del profesional. ¿Sí? Esa es una parte importante. Es una decisión de quien presta el servicio, pagarlo de una manera o de otra, acogerse a esta facilidad. Bueno, eh, ¿alguna pregunta? Yo, yo no los oigo, no sé si...
Ya. Bueno. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Ya regresé. Bueno, Sí, profe, sí se escucha. el que no se escucha soy yo. Bueno. Sí, no los escucho. No los escucho. Bueno, pues si no sé si tiene algún comentario que sea por el chat, en tanto no verifico cómo está el asunto. Bueno, entonces me quedé estamos en la fracción 5 del artículo 94, que nos establece los honorarios que se pueden asimilar a salarios. Ese es el tema. Mencionábamos que propiamente, tal y como está dispuesta esa fracción 5 del artículo 94, cualquier persona que preste sus servicios por honorarios puede decidir si los paga conforme al capítulo que le corresponde dentro del impuesto de la renta, con las disposiciones y mecanismos que establece, o decide que su pago se considere como si fuera un salario, que se asimile a salarios. Entonces, probablemente habrán escuchado esa expresión, ¿no? De honorarios asimilados a salarios. Es el caso. Como les comentaba, la diferencia está en la forma de calcular el impuesto. Si una persona, un profesional que percibe honorarios, se atiende a las disposiciones que establece el capítulo con el que le corresponde dentro de la ley de impuesto sobre la renta, pues tendrían que retenerle, si es una persona física, solo lo que corresponda a impuestos sobre la renta. No, perdón, no tendría ninguna retención. En el caso de personas morales, sí le tendrían que retener tanto el ISR como el IVA. Para las personas físicas que lo tratan profesional, lo único que reciben pues, es el recibo de honorarios, ¿no? Si el importe masivo, si es que la actividad causa algún impuesto. Pero eso sería todo. La diferencia la hace cuando perciben honorarios de una persona moral, que le retienen un poquito más del 20% en conjunto, comparándolo como si tuviera tratos asimilados a salarios, entonces la retención podría ser inferior al 10%, dependiendo del monto de los ingresos, como les mencionaba. Okay. Ahí está. Es la fracción 5. La fracción 5. Entonces, en algunos casos puede convenirle a esta persona, a la persona física que pues, presta servicios por honorarios, que se asimilen a salarios. En otros casos no, dependiendo del nivel de ingreso y de la situación personal. Por eso esa sería una evaluación que individualmente se tiene que hacer, ¿no? Cada quien tiene que decir si le conviene o no. En términos generales es más conveniente si ustedes trabajan para personas morales. Digamos que de manera general podemos establecer esa directiva. Pero si son personas físicas a las que prestan servicios por honorarios, pues prácticamente sale lo mismo. Entonces ahí tal vez no convendría asimilar sus ingresos a salarios para efecto de pago de impuestos sobre la renta. Bueno, y otros ingresos que se asimilan son los que perciben las personas físicas que tienen actividades empresariales, cuando también le comuniquen por escrito a la persona que les efectuó el pago que optan por pagar el impuesto en los términos de este capítulo. Este caso puede ser de una empresa grande que contrata a otras más pequeñas como sus proveedores de bienes y servicios, y estos proveedores de bienes y servicios pueden decidir que
que le retengan una parte del impuesto para pagar los impuestos que tienen a su cargo, ¿no? En este caso específicamente el impuesto sobre la renta. Es un caso que se ve muy poco. En algún momento las legislaciones previeron que contribuyentes pequeños tuvieran la posibilidad de este tratamiento, de que les retuvieran una cierta cantidad como pago provisional del impuesto sobre la renta. Pues, como decía, es un caso especial. Y por último, por último, los ingresos que obtengan las personas físicas que sean trabajadores, a las que se les den bienes, acciones o títulos que representen bienes, que a los que se les otorgue sin costo a un precio inferior, también las acciones o títulos, es decir, las prestaciones, los ingresos obtenidos por esas personas en este tipo de operaciones, se pueden considerar como salario, ¿no? Es el caso de un trabajador que por alguna negociación la empresa le da acciones, ¿no? Ya sea que se las regale o se las den a un precio superior al que se vendan en el mercado normal. Los ingresos que obtenga por tener esas acciones o títulos se pueden considerar como salarios para efecto del pago del impuesto de la renta. ¿Mm? Y van a considerar como ingreso la utilidad o el precio que tengan las acciones en el momento que se les dé y el precio establecido al otorgarse la opción. Es decir, ¿en cuánto se venderían las acciones a un precio normal? Recuerden que para tener esta opción, el salario, es decir, puede ser a título gratuito, o sea, no pagar nada, o pagar un precio inferior del mercado. Entonces, la diferencia entre el precio de mercado y el precio al que se los están dando será el ingreso acumulable que se considerará como salarios. Ese es un caso muy especial, no se da con mucha frecuencia. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? Si la notan, mejor, porque no las veo. Pero, si está atascando. Si está atascando.
Bueno, bueno. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, le escuchamos, profe. Ah, por fin, por fin los oigo. Bueno, entonces ya vimos los casos en los que algunos ingresos se asimilan a salarios. Sí, sí quedó claro. ¿Tiene alguna duda respecto a esos casos que vimos? No, profe, no hay duda. ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Bueno, quizá el que más les interese sea el de para los que trabajan o van a trabajar por honorarios. Puede ser una buena estrategia que sus ingresos se asimilen a salarios, pero como les digo, depende de los prestadores del servicio decidir si esa forma de cálculo de retención se hace o no. Entonces, depende de quién presta el servicio, los honorarios. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a ver lo siguiente, que es un ejemplo de cómo se calcula una liquidación o indemnización. Pues, y voy a compartir la pantalla. Cuando comparto la pantalla es donde se me desconfigura. Pero bueno, vamos a intentar. Este es un ejemplo de una liquidación con indemnización. La diferencia entre liquidación e indemnización depende si hay responsabilidad del trabajador o del patrón. La liquidación generalmente no tiene más conceptos que las prestaciones mínimas de ley o prestaciones contractuales, que serían el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional. Es decir, en el caso de que un trabajador salga del trabajo por causa que no sea imputable del patrón, en esos casos lo que se le da es una liquidación. Pero cuando hay responsabilidad del patrón, es decir, cuando se le despide, ¿no?, al trabajador, entonces estamos hablando de un finiquito. Y este es un ejemplo. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, profe, sí se ve. Sí se ve, profe. Bueno, vamos a suponer que sea un finiquito con liquidación con indemnización. Es decir, que se le paguen las prestaciones mínimas de ley, que ya habíamos visto que es un salario mínimo de 141,70, y se le den, vamos a suponer algunas cosas. Por ejemplo, vamos a suponer que entró el 1 de enero de 2020 y que con esta fecha, 26 de enero, se le va a liquidar. Entonces, él trabajó más de un año, tiene una actividad en años de un año y fracción, y las prestaciones que le corresponderían, si tuviera que el patrón pagarle porque fuera su responsabilidad y no responsabilidad del trabajador, sería lo siguiente. Suponiendo que el año pasado, es decir, 2020, entonces, recuerden, el 1 de enero de 2020, vamos a suponer que le entregaron todas sus prestaciones, que no le deben nada. Vamos a suponer que no le deben nada. Es decir, que las vacaciones que le corresponden, pues serían las correspondientes bueno,
En el caso de las vacaciones específicamente, como ya apenas acaba de cumplir un año, apenas las va a tomar, ¿verdad? Ahí sí serían 6 años, es decir, serían 6 días. Y la prima vacacional correspondiente a esos 6 días. En el caso del aguinaldo, ahí sí se tiene derecho desde el primer día se tiene derecho a la parte proporcional en el año. Serían los 15 días de prestación, pero si ya se le pagó en 2020, pues nada más sería la parte proporcional de los 21 días que van de enero. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos unos datos. Entonces, de vacaciones, tomamos en el periodo 0. Vacaciones pendientes de pago pues serían las del año pasado, que no había tomado porque no había cumplido el año, ¿no? Y la fecha de cómputo para aguinaldo pues sería la de 26 de enero. Bueno, ¿qué es lo que se le va a dar? Una parte proporcional del aguinaldo, que sería, como estamos empezando el año, pues serían 21 días que lleva el de 365. Y eso multiplicado por 15 días nos daría un día de aguinaldo y una fracción de día, multiplicado por el salario que estamos suponiendo que recibe, que es un salario mínimo. Nada más por ejemplificar, ahí le tocan 151 pesos con 41 centavos de aguinaldo. De vacaciones, lo que no las tomó, se le van a pagar. Y serían los 6 días más una fracción correspondiente a lo que sería el segundo año, multiplicado por el salario mínimo, da 910 pesos con 76 centavos. De prima vacacional, sería 25% de las vacaciones, que en este caso es 1.60, 67 si lo redondeamos a centavos, digo a decimales. Y multiplicado por el salario nos da 227.70. Estas serían las prestaciones, estas tres, si se le diera, es decir, si él hubiera renunciado. Si suponemos que no renunció, entonces tendría derecho a otras cantidades. La prima de antigüedad. Sé que son 12 días por año. 12 días por año. En ese caso, pues es un solo día. Esos son 12 años, digo, 12 días, perdón, por correspondencia de un año más una fracción. La fracción de este año que estaría pagando y se calcula sobre el sueldo base. En este caso le correspondían 1.824.94 de prima de antigüedad. Estamos haciendo la revisión rápida nada más para ver qué conceptos son. Lo vamos a ver con más detalle, así que, pero bueno, vamos es para que tomen nota de qué es lo que se considera. Ahora, hay una indemnización de 3 meses que considera la ley, que son 90 días, pero aquí la base es distinta. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces hay una muy pequeña diferencia. El cálculo de la prima de antigüedad todavía es sobre el salario mínimo. Son 12 días por año, es un año cumplido más una fracción del año. Le costarían 1.824.94. La indemnización de 3 meses
se calcularía no sobre el salario diario, sino sobre el salario diario integrado, que ya veíamos en esta tabla, ¿no? Suponiendo que se hagan prestaciones mínimas de ley. Sería eso. 1.4810. Aquí el factor de integración pues, sería el 1.0452. Le tocaría 13.329. El trabajador, en el caso de que es despedido por alguna causa, bueno, cuando él alegue que no es, que la causa no está fundada, él puede solicitar la reinstalación. En ese caso, cuando la autoridad laboral le da la razón, tendría derecho a 20 días por año de trabajo. A 20 días por año de trabajo por concepto de 20 días laborados. Es decir, sería esta cantidad. Esta cantidad. Por 20. Serían 21 días. 21 días, es decir, 20 del primer año más una fracción del segundo año, son 21 días, que se multiplican por el salario diario integrado también, y nos da 3.178. De manera que su liquidación sería de 19.622.63. Reitero, no es el caso de un trabajador que se despide y él solicita la reinstalación. Y el patrón, por no reinstalarlo, por la causa que sea, le tiene que pagar, además de estos conceptos, el pago por no reinstalar. Digamos que estamos en el caso de que sería el máximo posible que obtendría un trabajador en el caso de que lo despidieran. Y pues esa es la manera en que se calcula. Vamos a hacer otro cálculo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez del salario mínimo el trabajador percibiera 200 pesos diarios? Pues todas las cantidades se aumentan proporcionalmente, ¿verdad? Es decir, suponiendo que sea el mismo tiempo de trabajo, en la proporción en que aumenta el salario diario, aumenta el salario diario integrado, aumentan los conceptos que se le pagan. Si el tiempo cambiara, pues esto aumentaría, ¿verdad? Por ejemplo, que no hubiera empezado a trabajar desde el 2020, sino que hubiera empezado a trabajar antes de esta fecha. Por ejemplo, en 2015. Estaríamos hablando de 2.218 días que corresponden a 6 años. Entonces las prestaciones, bueno, los conceptos que se le van a pagar pues aumentan también, ¿no? Aumenta el aguinaldo por la base. Los días de vacaciones también aumentarían. Vamos a suponer que quiere pagar todo.
Si al 1 de enero de 2021, que es el año que se retira, ya le hubieran pagado todas las prestaciones, lo único que le pagarían sería la parte proporcional de este año, ¿no? Por eso aparece una cantidad pequeña, menos de 12 días, porque es la parte proporcional. Y la prima vacacional, pues correspondería a esa fracción también proporcional. En el caso de la prima de antigüedad, pues se incrementa mucho más, ¿no? Al ser 6 años, pues multiplicado por 12, pues, la cantidad aumenta sustancialmente. Y la indemnización de los 90 días, pues como es una cantidad fija, pues aumenta solo por el efecto del aumento del salario. Y el pago por no reinstalar, pues al estar en proporción a los años en que se ha servido, pues también aumenta. Sería una cantidad mucho más considerable, modificando tanto el salario como la fecha de ingreso. Bueno, ese es en términos generales cómo se calcula un finiquito, una liquidación con indemnización. Bueno, seguramente hay muchas dudas, ¿verdad? Pero este es, como les decía, un ejemplo, pero que vamos a ir detallando también. Como en el caso que tenemos también del cálculo de la integración del salario, vamos a ir agregando los conceptos para ver cómo se van integrando. No solo los mínimos que establece la ley federal del trabajo, sino algunos otros rubros. Por ejemplo, ¿qué pasaría si le dan alimentos en forma gratuita, o habitación, o hay un fondo de ahorro que no cumple con los requisitos y que no, es decir, que no lo integran por partes iguales el patrón y el trabajador, y que por consiguiente se tiene que integrar? Bueno, eso lo vamos a ir viendo con calma. Y bueno, en este caso, lo que quería es que vieran así de manera general y rápida, qué consiste una liquidación y qué conceptos son los que se consideran para esa liquidación. Entonces, estos cálculos vamos a ir haciendo con detalle, pero bueno, si tienen alguna pregunta, estaría bien que sería el momento para que ustedes despejen alguna duda que les haya surgido. Bien. ¿Verdad? ¿Ah? ¿Alguien? Seguramente habrá algunas inquietudes. ¿Tú me escuchan? Profe, ¿no nos escucha? Sí, ya los escucho. Ok. Ok, ya los escucho. ¿Me escuchan? A ver, ¿alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Sí? Ya los oigo. Si alguien tiene alguna pregunta. Pues bueno, ¿no tienen preguntas? Sí me están escuchando, ¿verdad? Ahora sí se escucha. Sí, profe, pero pues todavía no. Bueno, no, yo no tengo duda. Bueno, ya irían saliendo, ¿no? Conforme vayamos detallando todos esos cálculos. Bueno, entonces ya vimos de manera, pues ahora sí que a vuelo de pájaro, lo que es una liquidación con finiquito. Pero vamos a ver qué nos dice la Ley Federal del Trabajo respecto a las causas que hacen que una relación de trabajo se termine. Y bueno, ahí vamos a ver cuáles son estas situaciones específicamente. Entonces, vamos a revisar la Ley Federal del Trabajo en esta parte. Voy a compartir la pantalla.
Estamos hablando del artículo 46, es el capítulo cuarto, que habla de las decisiones de trabajo. Es decir, por qué se le da dinero al trabajador que se retira, ya sea por alguna causa imputable a él o por una causa imputable al patrón, pues todo eso está estipulado en este capítulo. El artículo 46 nos dice que el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir responsabilidad. Pero ya nos dice, bueno, ¿cuál es esa causa justificada? ¿En qué casos, al despedir a un trabajador, el patrón no lleva ninguna responsabilidad? Es decir, no se considera que hubo un despido que origine las liquidaciones que ya vimos. Pues eso nos lo establece el artículo 47. Las causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón puede ser, nos dice la fracción 1, engañarlo, el trabajador o el sindicato que le hubiese propuesto para el cargo con certificados falsos o referencias en los que se tuviera al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar su servicio al trabajador. Es decir, si se contrata a alguien con un trabajador, un técnico, por ejemplo, ¿no?, con cierta especialización y experiencia y conocimientos y no las demuestra, el patrón puede despedirlo, puede terminar la relación de trabajo sin que incurra en responsabilidad, pero tiene una fecha límite, ¿no? Porque si después de un año ya es muy difícil que esa causa se acepte, ¿no? Es decir, después de un año ya mucho antes debe haberse dado cuenta de que era el caso. Entonces hay una limitación de 30 días para que el trabajador pueda ser despedido sin responsabilidad para el patrón, ¿no? En el caso de que no tenga la capacidad de aptitudes y facultades que se requieren para el puesto. Bueno, la segunda fracción dice que el trabajador incurra en faltas de probidad y honradez, ¿no? O en actos de violencia, o amagos, o injurias, o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o el personal directivo o administrativo, o contra clientes y proveedores. Y esa es algo, la única posibilidad de que esto no sea una materia de despido, pues es que haya provocación o que actúe en defensa propia. Pero digamos que ese es un trabajador problemático, es violento, ¿no?, injuria, en términos generales es un problema, pues el trabajador lo puede despedir y ese despido pues no tendrá la consecuencia de pagar una indemnización o liquidación. La siguiente fracción nos dice que el trabajador haga lo mismo pero con sus compañeros, ¿no?, de los actos enumerados en la fracción anterior, y además eso lleva como consecuencia que la disciplina del lugar de trabajo se altere. Es decir, si tiene un trabajador tiene conflicto con algún compañero y eso altera al final de cuentas la disciplina del lugar, pues también esa puede ser una causa de rescisión por la cual el patrón puede despedirlo sin responsabilidad. Y de cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo, algunos de los actos que se refiere a la fracción 2, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Es decir, que hay un roce fuerte, ¿no?, con el patrón, familiares o personal directivo. Si fuera del servicio hay un conflicto, pues también y derivado de eso, la relación, el trato personal se haga difícil o imposible, pues también el trabajador puede despedirlo sin responsabilidad.
En la fracción 5 dice, ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de sus labores o con motivo de ellas, en edificios, obra, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo, ¿no? Es decir, si utiliza la herramienta que tiene, la maquinaria, los instrumentos, de manera intencional, que sea perjudicial, ¿no?, para las instalaciones, para lo que el entorno de trabajo que él viene inmediatamente, pues también eso es una causa de rescisión también. La fracción 6 dice que también aunque no hubiera intención, hubiera hecho actos, cometido actos de manera que hayan resultado en perjuicio de los materiales, de las maquinarias, edificios, obras, de todo lo que es parte de lo que se pone a disposición para el trabajo, pero que no lo hubiera hecho sin dolo, pero con negligencia. Es decir, que hubiera actuado irresponsablemente, ¿no?, con descuido. Pues entonces también, aunque no haya sido su intención, pero ella no haya puesto el debido cuidado en su desempeño y hubiera tenido como consecuencia lo mismo que aunque lo hubiera hecho intencionalmente, pues también se le rescinde el contrato. Bueno, también si por alguna razón el trabajador imprudentemente o por un descuido que no tiene ninguna justificación, compromete la seguridad del establecimiento de las personas que se encuentren en él, ¿no? Por ejemplo, si juega con fuego en un área de trabajo y hay material inflamable, pues ese acto le puede hacer merecedor de un despido sin responsabilidad para el patrón también. O otra causa, que es la fracción 8, que el trabajador cometa actos inmorales o de hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. Es decir, que en términos generales, pues, le falta el respeto, ¿no?, y a sus compañeros o a cualquier otra persona que se encuentre dentro del establecimiento o lugar de trabajo. Otra causal, la fracción 9, nos dice que si el trabajador conoce algunos datos de la empresa, algunos secretos, y los da a conocer, y esto le perjudica a la empresa, pues también es una causa de rescisión, ¿no? Pensemos en un chef o un cocinero que divulga recetas secretas, ¿no? Un trabajador que trabaja para Coca-Cola y que tiene conocimiento de la fórmula y que la divulga, de algún otro producto cuyo producto, su elaboración en parte, cuando menos que la tiene reservada, ¿no? Son datos que no se divulgan porque forman parte importante de la característica de lo que distingue a lo que está haciendo. Entonces, si tiene ese tipo de información del trabajador y la revela, pues también se le puede despedir sin responsabilidad. En la fracción 10, cuando haya más de 3 faltas en un periodo de 30 días, sin que hubiera pedido permiso o sin que la causa sea justificada. Es decir, con 3 faltas injustificadas y sin permiso, el trabajador se puede ser despedido, y estas faltas pues, deben ser en un periodo de 30 días. Si tiene 3 faltas, si esas ocurren en un periodo mayor, pues no causaría baja por este concepto. La fracción 11 nos menciona que si el trabajador desobedece al patrón, a sus representantes, también sin causa justificada, siempre es que se trate del trabajo contratado, ¿no? Porque si se le asigna una tarea y que él, por la razón que sea, no la cumple, y esta razón no es válida, no tiene sustento, no se justifica, pues también, si el trabajador se niega a hacer un trabajo, así en términos generales, pues,
y pudiéndolo hacer y no teniendo nada que alegar en su favor, pues entonces también se le puede despedir sin responsabilidad. Si el trabajador desobedece al patrón o sus representantes sin causa justificada, también siempre que se trate de trabajo contratado, ¿no? Es decir, un trabajador rebelde que se le asigna una tarea y no la quiere cumplir, simplemente pues, por esa causa se le puede despedir sin responsabilidad. La fracción 12. Si el trabajador se niega a adoptar medidas preventivas o a seguir procedimientos para evitar accidentes o enfermedades. Creo que ya habíamos mencionado en alguna ocasión, pero pues, en esta época, si hay un trabajador, si las normas de seguridad establecen que se debe llevar cubrebocas y no la lleva, pues ese hecho de negarse a adoptar la medida correctiva, bueno, la medida preventiva, simplemente puede resultar en un despido también. O sea, por un simple cubreboca también se les puede despedir si estamos en una situación como la que atravesamos. Y bueno, pueden ser las medidas preventivas o procedimientos que pueden ser de diversa índole, ¿no? Pero siempre que tiendan a evitar accidentes o enfermedades, si el trabajador se niega a adoptarlo, se le puede despedir. Ahora, si el trabajador llega en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, a menos que las drogas sean por prescripción médica, pues también se le puede despedir. Si el trabajador está tomando alguna droga por prescripción médica, eso debe de informarle al patrón para que tome nota y pues no caiga en esta causal de despido. También, si el trabajador tiene una pena de prisión por alguna razón que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo, pues también se le puede despedir sin responsabilidad, ¿no? Que hubiera cometido algún delito y se le haya juzgado, entonces el trabajador lo puede despedir si tiene una pena corporal. Si va a prisión, lógicamente no va a poder cumplir con el trabajo, ¿no? Y se entiende que pues en ese caso se le puede despedir sin ninguna responsabilidad, ¿no? Dado que el hecho de que el trabajador, por algo que cometió y que que le corresponde una pena, pues no puede acudir al trabajo, pues es responsabilidad completa de él. Y el patrón pues queda eximido de cualquier indemnización. Bueno, también el artículo 14 bis nos dice: si el trabajador, debiendo haber entregado documentación que exijan las leyes y reglamentos y no lo presenta, en ese caso, en un periodo que son de 30 días, que son los que le obliga la ley a entregarlos, por ejemplo, sus datos esenciales para que el patrón lo inscriba en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? O que hay algunos trámites relacionados con, por ejemplo, los pagos, para que los pagos, por ejemplo, para crear una cuenta de nómina, por ejemplo, que no hubiera entregado esa documentación y que sean necesarias, que estén por ley y reglamentos, sean obligatorios para el trabajador y no se entregue, pues también se le puede despedir sin responsabilidad. Y bueno, dice, y una vez enumeradas las anteriores, dice, bueno, todas las que se parezcan a esas, que tengan la misma gravedad y las mismas consecuencias, pues también. Es decir, todo lo no previsto que se puede equiparar a lo que ya se mencionó, pues también sería una causa de responsabilidad. Es decir, exime de responsabilidad al patrón en el caso del despido. Lógicamente, esta determinación del despido, de la rescisión de las relaciones de trabajo, se le debe notificar personalmente al trabajador, ya sea en el mismo momento o, si esto no es posible,
al tribunal laboral correspondiente dentro de los 5 días hábiles siguientes. Y debe proporcionar el último domicilio que tenga registrado el trabajador para que la autoridad le pueda notificar de manera personal. Es decir, si el trabajador se le despide o por ejemplo, si se ausenta y no regresa, pues el patrón puede acudir al tribunal para que sea él quien le notifique esta circunstancia de que ya está despedido, si no fuera posible verlo, ¿no?, de manera inmediata. Hay ciertos cómputos de plazo, es decir, para ejercer el patrón, tanto el patrón como el trabajador tienen derecho a una defensa, ¿no? Y en ese caso, pues se corren ciertos plazos, tienen ciertos plazos para ejercer estos derechos. Entonces aquí se considera que para el caso de la prescripción, que es decir, cuando terminan la posibilidad de ejercer algún derecho, cuando prescribe, porque ha pasado el tiempo que la ley establece para ejercer ese derecho, dice, comienza a correr solo hasta que el trabajador sea notificado del aviso, se le entregue el aviso de rescisión, que sea enterado, ya sea de manera personal o a través del tribunal que le haya notificado de alguna manera. ¿Qué pasa si el patrón no le avisa al trabajador, está despedido, ya sea personalmente o por contra del tribunal? Pues se presume que la separación no se justifica. Entonces, la notificación al trabajador es importante. Es importante hacerle saber que está despedido por algunas de las causales que establece este artículo 47. Entonces, si esa notificación no se hace, no se entrega, pues entonces se asume que el despido no fue justificado. ¿Hasta aquí hay una pregunta? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, profe, todo bien, gracias. Bueno. Bueno, hablábamos de una indemnización de 90 días. En el ejemplo de la liquidación hablamos de una indemnización. Esto está previsto en el artículo 48. Entonces, el trabajador, cuando el momento que recibe la notificación de despido, puede acudir a la autoridad de conciliación del trabajo ante un tribunal directamente, si no hay arreglo entre las partes, y solicitar que se reinstale en el trabajo o que se le pague el importe de la indemnización de los 3 meses. Tiene ese derecho. En este caso, si el trabajador acude a los tribunales, a la autoridad, si en ese juicio no se comprueba la causa de la rescisión, el patrón, el trabajador tendrá derecho a la indemnización que menciona aquí, de 3 meses, más los salarios vencidos, computados desde la fecha del despido, dice, con un límite de 12 meses, ¿no? Pero hay juicios que duran más tiempo, pero el máximo que se puede pagar en esos casos, lo que se llaman salarios caídos, es de 12 meses, según lo que establece este segundo párrafo del artículo 48. En el caso de que una vez terminado el plazo de los 12 meses y no se ha concluido el procedimiento o no se ha dado la sentencia, al trabajador tiene derecho a percibir los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario. Y aquí establece un porcentaje específico de 2% mensual, capitalizable al momento de pago. Capitalizable quiere decir que esos intereses van a generar intereses también. Pero aquí
lo dispuesto en este párrafo dice no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. Entonces, es especialmente para el caso en el que el trabajador solicite su reinstalación. Esa es la condición para que se den estos 3 meses, como veíamos en el ejemplo que hicimos, ¿no? Solo está sujeto a que el trabajador solicite la reinstalación. En el caso de muerte, pues si esto ocurriera, los salarios vencidos van a dejar de computarse a la fecha del fallecimiento, es lógico, ¿no? Ya, es decir, hasta ese momento ya no sería ni hipotéticamente posible que el trabajador siguiera trabajando. Entonces hay esa condición, porque de otra manera, habiendo muerto el trabajador, podrían, si no se estableciera este límite, pues seguirían computándose más salarios caídos, ¿no? Más salarios vencidos. Pero dice, bueno, el límite es, si existe fallecimiento, pues esa es la fecha límite. En materia laboral, bueno, yo creo que todos los asuntos, pero es muy frecuente que se recurra a tácticas dilatorias, de manera que los juicios puedan alargarse durante mucho tiempo. Pensemos en, seguramente ustedes han sabido, han visto empresas que tienen litigios, que están en huelga, por ejemplo, ¿no? Y en los que los abogados, litigantes o representantes de la empresa ejecutan toda serie de acciones, excepciones, incidentes, diligencias, todo dentro del juicio, pero con la única finalidad de hacer más dilatado, más prolongado la resolución del asunto. Todo lo que impida a que se resuelva rápidamente, pues lo hacen con mucha frecuencia, desgraciadamente. Entonces podemos tener noticia de juicios que llevan años realizándose, pero todo es por este tipo de estrategias, ¿no? que forman parte del arsenal de los abogados especialistas en materia laboral, y no es la única materia, pero digamos que es parte de su estrategia, forma parte de la estrategia. Hay ocasiones en que, por ejemplo, cuando la causa de despido es la animadversión que llegan a tener tanto el patrón y el trabajador, la mutua animadversión que tienen entre los dos, entonces en esos casos, pues el trabajador va a hacer todo lo posible porque le paguen lo que él considera que le deben, y el patrón todo lo posible por no pagarle, y en lugar de hacer ese pago al trabajador, dice, prefiero pagarle a los abogados litigantes o quien me pueda ayudar a extender este asunto lo más posible, ¿no? Entonces, en ese contexto es cuando los abogados tienen la instrucción o la estrategia de alargarlo lo más posible, y para ello recurren a lo que menciona aquí, ¿no? Cosas que serían ociosas, todo tipo de incidentes, excepciones, etcétera, que no lleven realmente a ningún lado, pero que sí tenga que atender la autoridad por ley, y que cuya única consecuencia va a ser retrasar todo, ¿no? Pero eso se les está previsto, y esto apenas se estableció, que tiene una multa de 100 a 1000 veces la unidad de medida y actualización. La unidad de medida y actualización que ya comentamos, ¿no? Que es, antes el texto podría haber dicho de 100 a 1000 veces el salario mínimo general de la zona del contribuyente, porque era la medida de actualización, ¿no? El salario mínimo para multas, para estos casos, como el presente, ¿no? Generalmente las multas se establecen en muchas disposiciones, ya sea en este caso laboral, en materia penal, en materia civil, en veces el salario mínimo, hasta que se estableció la unidad de medida y actualización. Pero como tienen valores distintos, bueno, ese es el cambio. La unidad de medida y actualización se incrementa de manera más lenta. Y en los últimos 2 años el salario mínimo ha sufrido
unas modificaciones mucho más importantes. Son casi del 50% a partir del 1 de enero de 2019. Entonces, aquí es donde vemos la aplicación de esa unidad de medida de actualización que habíamos comentado. Luego establece que si la liquidación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción será la suspensión por 90 días sin pago de salario. En caso de reincidencia, la destitución del cargo y también, ¿no?, darle vista al Ministerio Público, es decir, a la autoridad, para que investigue la posible comisión de delitos contra la administración de justicia. Es decir, tanto los abogados pueden establecer sus tácticas como algunos servidores públicos ofrecerse, ¿no?, para torcer los caminos legales. En este caso, ellos también tienen una sanción, dice, hasta por 90 días sin pago de salario. El castigo, la suspensión, y si reinciden, pues la destitución del cargo. Con esto lo que se trata es de que la justicia sea pronta y expedita. Es decir, que se alcance una resolución lo antes posible, porque en el caso específico de la materia laboral, lo que están retrasando es que el trabajador, si tiene derecho a un pago, pues lo reciba, ¿no? Pues retrasarlo hasta lo más posible. Y pues estas conductas de tanto de los particulares que acuden al tribunal, representantes de patrones y algunos servidores públicos que incurren en estas prácticas dilatorias, pues eso tiene consecuencias para uno y para otro. La intención es que inhibir esa conducta, tanto de unos como de otros, para que la justicia llegue lo más pronto que sea posible. En el caso de servidores que estén en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y obstruyan o influyen en el procedimiento de registros sindicales y de contratos colectivos o de reglamentos interiores de trabajo a favor o en contra de una de las partes, así como el otorgamiento de la constancia de representatividad sin causa justificada, se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la unidad de medida y actualización. Por lo que se refiere a los servidores públicos de los centros de conciliación locales, se les sancionará en los mismos términos cuando el desempeño de su función conciliatoria incorran estas conductas. Aquí es otro asunto, porque aquí ya en materia de registro de sindicatos, en empresas que contratan a mucho personal, generalmente hay un sindicato, pero puede haber más de uno. Eso no impide que haya más de uno. Pero uno de ellos puede tener la titularidad del contrato colectivo, es decir, ser el principal contratante, y eso le da el derecho pues también a proponer. Ese tiene ventajas, ¿no?, de que ellos tengan ese reconocimiento de ser la parte que contrata con el patrón. Bueno, entonces esta titularidad del contrato colectivo se hace en los centros federales de conciliación y registro laboral. Y si algún servidor público con su actuación entorpece o pretende influir en este procedimiento de registros sindicales y de contratos colectivos, pues también puede obtener una multa de 100 a 1000 unidades de medida de actualización, 100 a 1000 UMAS. Entonces, también lo que se pretende, pues, en términos generales, pues, es que no haya mano negra, de que si un sindicato tiene la titularidad de un contrato colectivo, pues es porque los trabajadores lo deciden así, y no porque haya intenciones que pueden venir de varias partes, ¿no?, de los mismos trabajadores, inclusive de los patrones, para favorecer a un grupo de trabajadores en detrimento de los derechos de otro grupo de trabajadores. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que estamos analizando? ¿Alguna duda? ¿Comentario?
¿Todo bien? Sí, profe, todo bien, gracias. Bueno, aquí nos dice cuáles son los, no lo vamos a ver, pero nada más lo señalamos, es ¿qué se considera que hay actuaciones que son improcedentes por parte de tanto de los abogados como de los funcionarios, ¿no? Eso nos establece el artículo 48 bis. Y otro, el artículo que nos interesa más directamente es el artículo 49. Veíamos que el trabajador puede solicitar que se le reinstale, ¿no? En el caso de que haya sido despedido. Pero el artículo 49 prevé las situaciones en las que la persona, el empleador, el patrón, queda eximido de reinstalar al trabajador y por consiguiente al pago de las indemnizaciones que menciona el artículo 9, que vamos a ver enseguida. Pero ¿cuáles son esas causas que el trabajador, el patrón, por cuáles el patrón no está obligado a reinstalar al trabajador? Bueno, ¿en qué causas? Cuando se trata de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año. En ese caso, si el trabajador si solicita su reinstalación, pues el patrón, por medio, alegando lo que establece este artículo, pues dice, no tengo obligación, quedo eximido de la obligación de reinstalarte. Otra, la fracción 2 nos dice que si el tribunal comprueba que el trabajador, por razón de su trabajo, que el trabajo que desempeña y por la característica de sus labores, está en contacto directo y permanente con él, con el patrón, y el tribunal estima que no es posible el desarrollo normal de la relación, pues también eso exime al patrón de pagar la indemnización que se establece en el artículo 50. Es decir, pensemos en un trabajador administrativo que tiene contacto directo con el patrón. Y si ya hubo un conflicto previo, pues es muy probable que el resultado haya sido un deterioro en las relaciones personales y de trabajo, pues la materia de este asunto, pues que impida que que se lleven bien, ¿no? Diciendo de manera cualquiera. Y eso, pues, el tribunal lo debe valorar y establecer si es el caso. Y si determina que sí, bueno, el patrón ya no tendría ninguna responsabilidad en cuanto a pagar la indemnización. Ahora, en el caso de trabajadores de confianza, es decir, que no son sindicalizados, sino que pues son, por las labores que desempeñan, tienen mucha cercanía con la administración, o sí, con la administración de la empresa. Esos trabajadores tampoco tienen, en el caso de que se les despida, tampoco se les tienen derecho a la reinstalación. Y en el trabajo, en el hogar, es decir, la servidumbre, los trabajadores que desempeñan, auxilian en el hogar, en la limpieza, en la comida, o sea, lo que nosotros denominamos como las sirvientes, el trabajo del hogar. Ellas tampoco tienen, tampoco se les reinstala. Es decir, el trabajador no tiene la obligación de hacerlo cuando se trata de este tipo de trabajos. Y también cuando se trate de trabajadores eventuales que son contratados solo por algún periodo, que no haya un trabajo que sea indefinido, que se les contrate de manera recurrente. Bueno, ¿qué tiene que hacer el patrón? Como casi todo lo que hay en las leyes, hay que hacerlo efectivo, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer el patrón para ejercer este derecho? Pues acudir al tribunal en la vía para procesar, contemplar el artículo 982 del artículo de esta ley, de la Ley Federal del Trabajo. Para efecto de que se le atienda, pues debe depositar la indemnización que se refiere al artículo 50, que vamos a ver. Es decir, en el caso de, mientras el tribunal establece si
si lo que solicita el patrón es correcto. Pues, lógicamente, cuando lleva la razón, se le devuelve ese depósito. Dice, para tal efecto, el patrón aportará al tribunal información relacionada con el nombre y domicilio del trabajador para que se le notifique dicho para procesar, debiendo manifestar bajo protesta de decir verdad que en el caso se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en el presente artículo y con el escrito que presente, pues el tribunal le va a hacer al trabajador de su conocimiento de que existe, que el patrón inició este proceso para evitar la reinstalación. Si el trabajador no está de acuerdo, entonces tendrá a salvo sus derechos para demandar. Es decir, tanto el patrón, por una parte, puede solicitar que se determine que no tiene la obligación de reinstalar, y por otro lado, el trabajador, cuando se le notifique, pues tiene la posibilidad de acudir al tribunal para que sí se le reinstale, que ejerce ese derecho de reinstalación. Básicamente a lo que se refiere este artículo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno. Bueno, pasamos a ver el artículo 50. ¿Cuáles son las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior? Es decir, el caso de la reinstalación. Dice, el patrón podrá no reinstalarlo, pero si no lo reinstala y el trabajador tiene derecho a la reinstalación, va a evitar la reinstalación si paga las indemnizaciones que se refiere este artículo. Dice, sí. Que sería, si la relación de trabajo fuera por tiempo determinado menor de un año, es decir, que hubiera un contrato, pues que puede ser verbal por escrito, ¿no? Pero que hubiera un contrato por escrito siempre será mejor, ¿no? Que sea menor de un año, entonces se le va a dar una cantidad igual a la mitad de los salarios por el tiempo de servicios prestados. Si excede de un año, en el caso de que se diera de un año, una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que se hubiese prestado sus servicios. Vamos a suponer que el contrato fue por 8 meses. Entonces la indemnización que recibiría el trabajador sería solo de la mitad del tiempo, es decir, de 4 meses para el primer caso. De que el contrato sea menor de un año. Si el contrato fuera por más de un año, entonces le otorgarían 6 meses, que correspondería a la mitad del primer año, y por los años subsecuentes se le darían 20 días por cada año. Esas serían las indemnizaciones que recibiría. Ahora, en el caso de que fuera por tiempo determinado, menor un año o mayor un año, ¿qué son las dos posibilidades? Si la relación de trabajo fuera por tiempo indeterminado, es decir, que en el contrato no se haya estipulado una fecha en la que esa relación se iba a acabar, sino que se contrata y a partir de ahí no se sigue, ¿no? Sin interrupción. Entonces, la indemnización consistirá en 20 días de salarios por cada uno de los salarios, años de servicio prestados, que como recuerdan el ejemplo del finiquito que establecimos, ahí están los 20 días por año y ese es el fundamento. Bueno, pero creo que ya nos estamos pasando, ¿verdad? Compañeros, ya nos estamos pasando del tiempo. Lo dejamos, continuamos en la siguiente sesión, el jueves, y como les digo, vamos a ir afinando, vamos a ir agregando
a nuestro cálculo de integración de salario y a nuestro finiquito más detalles y más elementos para que ustedes puedan hacer algunos ejercicios también y les quede claro en qué consiste. Bueno, pues muchas gracias por su atención y pues nos vemos para la próxima. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe, buen día. Cuídense. Luego. Hasta luego.